La especialista, en este caso, el especialista, porque ¿dónde nos encontramos? En el Fondo Nacional del Ahorro y tenemos que hablar de temas importantes que generalmente no conocemos, de finanzas. Pues quiero presentarles en este momento a Helmut Barros Peña, él es abogado de la Universidad Externado de Colombia y tiene alta dirección empresarial, gerencia estratégica. También ha estudiado en la Universidad de los Andes, trabajó en el Ministerio de Medio Ambiente, en la Superintendencia de Hoteles, mejor dicho, tiene una experiencia de más de 24 años en cargos directivos, públicos y privados y actualmente es el presidente del Fondo Nacional del Ahorro. ¡Bravísimo para Helmut Barros! ¡Bienvenido! Gracias. En buena hora, arrancando año, con ganas de ahorrar, de tener casita propia, de saber cómo hacemos para utilizar créditos. Y tú nos vas a sacar de todos estos inconvenientes, de esos problemas incógnitas que tenemos en la cabeza. Este es el momento. Y no hay año más bonito que el 2018 para que nos animemos todos a tener vivienda propia. Así es, esa es la prioridad durante este 2018. Para empezar, ¿cómo funciona o qué tipo de ahorro, valga la redundancia, se funciona o se genera en el Fondo Nacional del Ahorro? Mira, tenemos dos clases de, digamos, yo les digo, de personas que se vinculan como familia al Fondo Nacional del Ahorro, porque el Fondo Nacional del Ahorro, es bueno que todos lo sepan, es un banco de los colombianos para todos los colombianos. Ese es un banco nuestro, es tuyo, es tuyo, es tuyo, es de todos los que nos están viendo. Y entonces los afiliados pueden ser de dos vías. Aquellos que tienen cesantías, que son las cesantías que provienen de una vinculación laboral. Todos ellos depositan sus cesantías o le piden al patrono que depositen, consignen sus cesantías en el Fondo Nacional del Ahorro y inmediatamente están afiliados. Y esa es la llave de entrada para poder acceder a toda la gama de productos que tenemos. Y la otra posibilidad es para los independientes, aquellos que o no tienen vinculación laboral, por ejemplo los taxistas, hay mucha gente que hace innumerable cantidad de cosas, de labores que no significan una vinculación laboral, a ellos los llamamos los independientes. Para ellos también está la posibilidad de unirse al Fondo Nacional del Ahorro a través de un sencillo contrato de ahorro programado. O sea, los que estamos por prestación de servicios, que es este contrato, esta nueva modalidad reciente, ¿podemos entrar al Fondo Nacional del Ahorro también? Perfecto. Y también aquellos que tienen vinculación laboral, pero tienen salarios integrales, entonces no tienen cesantías. Ellos también a través de ese esquema de ahorro programado pueden vincularse al Fondo Nacional del Ahorro. Es decir, todos los colombianos podemos Pero formar todos, parte de- todos, Todos, o desde todos. qué edad podemos nosotros pensar en adquirir un crédito. ¿Eso lo dices por mí? No, más que todo por mí. No, es que lo de la edad, me dejaste pensando. Todos los colombianos sin distingo y sin edad. No hay absolutamente ningún tipo de discriminación. No importa la edad, todos los colombianos podemos formar parte de esta gran familia. ¿Como mínimo se debe ser mayor de edad o un pequeñín puede empezar a ahorrar? Claro, claro, como mínimo se debe ser mayor de edad, tienes toda la razón, pero digamos que es muy importante esa educación financiera, porque desde chiquitines es muy importante que encuentren en el ámbito familiar el camino para ir entendiendo lo importante que es el ahorro. En Colombia no somos muy buenos para ahorrar, nos falta esa cultura del ahorro. Somos buenos para gastar. Somos mejor, sí. Y sí. para endeudarnos En eso también. somos buenos para endeudarnos. Es muy bueno que digas eso. Muy bueno, hola. Muy bueno que digas esto. Hay que ir cambiando esto. Porque nosotros, si nos vamos a endeudar, nos debemos endeudar por un propósito que genere una prosperidad dentro de la familia. Y el propósito fundamental es tener vivienda propia. Por ejemplo, cuando tú te endeudas buscando tener tu vivienda propia, estás haciendo un endeudamiento correcto. Porque lo estás haciendo frente a un activo que se valoriza, porque el endeudamiento te obliga a ahorrar. Es muy difícil porque muchas personas no tienen excesos o sobrantes dentro de sus ingresos para poder ahorrar. Cuando tú tienes que pagar la cuota de tu vivienda, esa es la mejor forma de ahorrar. Estás obligado a pagar la cuota de tu vivienda. Claro. Por eso queremos que mucha gente deje el arrendamiento y se pase a pagar su vivienda propia. Ese es el mecanismo. Pregunta, más allá del préstamo, más allá de la ayuda, más allá del ahorro para comprar la vivienda, ¿hay un acompañamiento aquí al interior del Fondo Nacional del Ahorro? ¿Hay un asesoramiento? Ustedes no simplemente le dan un dinero a uno y toma y fregate, Firme sino que ahí. lo llevan, lo asesoran, lo van guiando en ese camino hacia tener una vivienda propia. Claro, mira, en el imaginario de muchos colombianos no está tener vivienda propia porque les preocupaba mucho la cuota inicial. Sí, uno lo ve inalcanzable. Y entonces se ve pues absolutamente difícil, absolutamente distante. Lo que estamos tratando de hacer es asesorarlos. Yo
personalmente quisiera poder asesorar a todos los colombianos, eso es absolutamente imposible. Y me perdonan, pero sí quiero entrar a la casa de cada uno de ustedes, sobre todo las señoras, que ustedes suelen ser mucho más serias y maduras a la hora de Muchísimo lograr las conquistas familiares y el tema de las finanzas familiares. Las señoras son mucho más serias normalmente que los hombres, que somos un poquito más indisciplinados. Escucha, Yair. Somos Sí. muy trabajadores, pero somos un poquito más indisciplinados. Necesitamos esa mujer al lado que nos diga, mira, hagamos Necesitamos esto. esa mujer al lado. Hay muchas mujeres, incluso cabezas de familia o madres solteras, que necesitan lograr esa conquista de la vivienda. Y la mejor forma es entender que hay que utilizar en este momento todos los mecanismos que el gobierno nacional está disponiendo para que eso sea posible. Entonces tenemos una serie de subsidios a través de Mi Casa Ya, que el Ministerio de Vivienda está impulsando y que son coetáneos con lo que está haciendo el Fondo Nacional del Ahorro, porque entonces está el subsidio que te paga una parte de tu vivienda y te ayuda a mejorar la tasa de interés, y está el Fondo Nacional del Ahorro que te financia la otra parte restante. Qué bueno. Entonces, si juntamos todas fuerzas, porque esto no es nada regalado, es también muy bueno que los colombianos sepamos. Esto es un trabajo importante que tenemos que hacer a partir del liderazgo familiar y con la ayuda, por supuesto, del Fondo Nacional del Ahorro, del gobierno con los subsidios, pero es un trabajo de todos. Los colombianos debemos movilizarnos. Tener vivienda propia debe ser un propósito nacional, sin distingos de razas, colores, ni ningún tipo de intención política. Tener vivienda propia no debe tener color político. Nunca. Debe tener un propósito de todos los colombianos. Hoy, imagínate que del 100% de los colombianos, hoy solo el 44% tienen vivienda propia. Nos falta la otra mitad. Tiene que dejar de ser ese sueño así que es inalcanzable y que todos los años es un propósito, pero que se nos escapa de las manos. Queremos hacer, digamos, una carpetica ya en casa. Mucha gente, este año me animo. ¿Qué tiene que tener esa carpetica con la que llegan acá al Fondo Nacional del Ahorro? ¿Qué documentos? A esa primera cita. Requisitos. Bien, esa primera cita es, antes de esa primera cita, que quiero recalcarlo, hay que tener muy claro el propósito. Propósito es importante porque muchos colombianos se me acercan y me dicen, yo intenté, pero entonces imagínense que estoy reportado. Entonces ya no puedo hacer nada. Listo, estás reportado. Por eso hay que pagar las deudas. Era un tema que hablamos. Hay que tratar de pagar las deudas porque si te reportan, luego se te dificulta que te aprueben tu crédito. Cuando alguien está reportado, entonces hay que mirar que otro componente familiar, de pronto el marido no está reportado, entonces que él haga la solicitud y entonces ahí se abren las puertas. Entonces es entender que esto es un propósito que hay que buscarle la salida. Que se me demoraron mucho en el Fondo Nacional del Ahorro para atenderlo. Sí, desafortunadamente todavía no somos ni lo rápidos ni lo eficientes que quisiéramos, pero estamos trabajando todos los días para lograrlo. Entonces, no se desanimen, es muy importante que no se desanimen. Perseverar. Hay que tener los certificados de ingresos. Hay que pensar que es muy importante que todos los ingresos familiares, no solo los ingresos individuales, porque si... ¿Se pueden meter todos en una sola Claro, bolsa? eso es lo importante, porque Bueno. tú casado con tu señora, pues tu señora tiene unos ingresos y tú tienes otros, Se pueden pues unir. se juntan y eso mejora la capacidad para poder tener una vivienda mejor, porque nos pasa mucho que a alguien le aprueban, por ejemplo, 30 millones, y dicen, pero yo con 30 millones no puedo comprar mi casa. No te preocupes, si tu marido trabaja, si tu hijo trabaja, junten entre todos y van a poder tener una mayor capacidad que les va a permitir un valor de crédito que les pueda asegurar tener su vivienda. Los tuiteros Bueno, se Helmut, manifiestan. hay muchas preguntas en redes sociales, ustedes pueden seguirlas enviando en @bravísimo City. Por ejemplo, dice Estefanía, buenos días, ¿cuánto se debe tener en cesantías? ¿Se exigen un mínimo de ahorro de cesantías en otro lado para poderlas trasladar o no? Estefanía, me encanta esa pregunta. La verdad es que no importa el saldo de las cesantías, el saldo que tú tengas para poder optar por un crédito en el Fondo Nacional del Ahorro. Bien sea crédito de vivienda o crédito de educación, porque también el Fondo Nacional del Ahorro presta para educación. Qué bueno. Los dos pilares de la familia. ¿Qué necesitamos para progresar en el país? Casita Vivienda y y educación. Buena educación. Por supuesto, no hay que olvidar la salud, que estará ahí siempre presente. Pero vivienda y educación son fundamentales. Entonces, no importa el saldo de las cesantías que Así tenga estén. 100.000 pesos. No, lo importante es la capacidad de pago. Por supuesto, hay un análisis, porque mucha gente de pronto viene y no le aprobaron o no. Pues desafortunadamente es importante demostrar una capacidad de pago.
y no está vinculada con el saldo de las cesantías. Eso es importante. Otra pregunta de Rocalina 803. Voy a hacerle esta y la complemento con otra. ¿Cuál es el puntaje mínimo para acceder al crédito? Y la siguiente es, ¿necesitamos un fiador para acceder a un crédito? No, mira, lo importante aquí es, como te decía, que entre más personas pongan sus ingresos en la solicitud de crédito, mejor será. Entonces, digamos, no hablemos de fiador, digamos de codeudor, si hay más personas que están puestas ahí. Por ejemplo, hay familias donde el papá vive con el matrimonio y el papá tiene unos ingresos. Pues él perfectamente puede poner sus ingresos. ¿Una pensión y cuenta también entonces como va a ingreso? mejorar. Claro, la Esa es una duda que pensión tengo. cuenta como ingreso. Ah, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Qué bueno. Y entonces, quitémonos la idea del puntaje. Nosotros estamos quitando esa situación del puntaje porque es muy confusa. Sí. La gente no entiende. Y entonces, ¿cuánto puntaje y cuánto tengo que tener? No. Vamos solamente a revisar la capacidad de pago. Eso es lo fundamental. Que es directamente proporcional a los ingresos, Sandrita. Bueno, yo tengo aquí una preguntita que también yo creo que le surge a muchos de los colombianos que están pensando en obtener un crédito. Tiempo mínimo y tiempo máximo el que se pueden extender para... Depende del monto, eso tiene ¿El unas crédito, variables. dices tú? Sí. Ok, el crédito nosotros lo tenemos hasta 30 años. Eso es muy importante, porque desafortunadamente uno de los inconvenientes grandes es el tamaño de la cuota. Algunas personas, porque sus ingresos son estrechos, no les alcanza para la cuota. Cuando tú financias a más largo plazo, Baja la cuota. baja la cuota. Y eso permite que más y más personas puedan obtener su vivienda propia. Es mucho mejor que el crédito sea largo a que tú pagues un arriendo en donde solo pedaleas en una bicicleta estática. Si tú pagas un arriendo alto, y hay muchos colombianos, acuérdense que les dije, la mitad de los colombianos pagan arriendo. Imagínense, y pagan arriendos altos y los pagan cumplidamente. Todo el país, el 90% del país, entre 0 y 6 salarios mínimos, está el 90% del país. Ese es nuestro país. Personas juiciosas, trabajadoras, muy correctas, que pagan muy juiciosos su arriendo y no tienen vivienda. Trabajemos todos por ellos. Es mi invitación y necesitamos a todos los colombianos involucrados en este propósito nacional. Muchas veces esa misma cuota que pagamos de arriendo es la cuota que pagaríamos al Exacto. Fondo Nacional del Ahorro, pero estamos invirtiendo en nuestro patrimonio. Se Y nos no quedan es muchas barato. preguntas entre el tintero, muchas preguntas de los tuiteros, pero hagamos un compromiso, Helmut. ¿Viene más adelante el programa? Claro que sí. Hablar en otro espacio de pronto, a seguir hablando de este tema porque es muy interesante y a los televidentes de la familia Bravísimo les interesa mucho. La invitación es para nuestra familia Bravísimo a que se acerquen hoy mismo al Fondo Vengan Nacional acá. del Ahorro. Si tienen más inquietudes, pues aquí se las van a aclarar. Y llegó la hora de tener vivienda propia. Sí. Hoy Bueno, el presidente va a estar atendiendo personalizado, ¿eh? Y señor presidente, tenemos una página en la que puedan consultar los colombianos, www.Fondo Nacional del Ahorro. Sí, exactamente, pero además múltiples canales. Ahí está la posibilidad de hacerlo por teléfono, está la posibilidad de venir a los diferentes puntos. A propósito, aquí estamos en el punto central, en donde hace unos días terminamos una remodelación que permite atender a 1.500 ciudadanos diarios. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Tanta Y es fila, facilísimo de sin tanta llegar. espera. 230 personas Bien. cómodamente sentadas mientras los atienden. Excelente. Perfecto, coge usted la 30, después coge la 50, va hasta la 13, 13 a la derecha, 65 Y y, llegó. aquí llega. Vamos, las Regalito para el Américas presidente. también. Por las Coja Américas ánimo, también. hacerlo. Ay, vea la cobijita. Vea, mil gracias. Y muy un bravísimo amable. gigante para Gracias. Helmut.